Son las 7 de la mañana, 37 minutos, y hoy el país vive una auténtica tormenta política por todos estos videos que se han conocido en las últimas horas, estos ataques entre campañas, pero particularmente desde la campaña de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, hacia otras campañas, y que quedaron en evidencia en esta serie de videos en los cuales hay ataques contra Federico Gutiérrez, contra Alejandro Gaviria, y esa estrategia que funcionó en la primera vuelta. Y para hacer un análisis un poco más profundo desde la academia de lo que está viviendo hoy el país, pues tenemos en línea al profesor Mauricio Jaramillo Jacir. Él es de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo lee todo lo que está pasando, este ambiente bastante tóxico, diría yo, con el que amanecemos este jueves en Colombia? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que es muy grave. Esto afecta a la democracia, afecta al pluralismo. En vez de estar hablando de política fiscal, política exterior, control de la inflación, reactivación económica, transparencia, lo que hemos visto en los últimos días son ataques personales, primero de los líderes, y esto es muy grave, porque los ataques no solamente se quedan en las personas que dirigen las campañas, sino que esto se desparrama a través de las redes sociales, y hemos visto además en los últimos días en las calles incluso señales de intolerancia contra las personas que manifiestan simpatía por uno u otro candidato o candidatas a la vicepresidencia. Entonces es muy grave porque esto degrada la campaña, suscita y genera violencia, sobre todo violencia verbal en las redes sociales, y lo más grave, nos aleja de temas de fondo que se deberían estar discutiendo y deliberando. Profesor, en esas primeras reacciones del Pacto Histórico, precisamente el protagonista de estas grabaciones, Roy Barrera, ha dicho que aquí no hay nada ilegal, que esto es una conversación normal en cualquier campaña, y están tratando de voltear la discusión hacia que lo ilegal son las filtraciones, las infiltraciones y el espionaje. Realmente uno esperaría que siempre haya guerra sucia y este tipo de estrategias en las campañas políticas. Yo creo que es muy grave que un congresista, además que tiene una trayectoria política como Roy Barreras, salga con esa. Eso es una leguleyada. Decir que porque algo es legal es legítimo es una falta de respeto a la ciudadanía, y es un poco a lo que nos tienen acostumbrados algunos políticos. Esto se resume básicamente en el todo vale. Entonces, como no hay algo que expresamente lo prohíba, sí, pues no hay una ley que prohíba los insultos entre candidatos, salvo en el caso de que haya apología al odio o de alguna manera discriminación, cosa que aquí pues no, es muy difícil de comprobar. Aquí lo que uno esperaría es mayor grandeza, ¿no? Mayor grandeza, si se quiere, de los políticos, insisto, para decir, mire, dejemos de atacar a las personas, dejemos de hablar de su pasado. Acá me parece que esto se da en dos vías, ¿no? Tenemos a un candidato de la izquierda del progresismo que hace 30 años dejó las armas, hace 30 años ha hecho política, y le siguen diciendo que es un guerrillero. Y del otro lado tenemos una persona que ha sido víctima del conflicto, porque además perdió una hija, y han convertido ese dolor en un instrumento de campaña política, en un instrumento electoral. Eso estamos hablando de una degradación de la política muy, muy grande. Entonces, efectivamente uno se pregunta, como tú lo haces, si no hay otras formas de hacer política, y si todo vale debe marcar la pauta. Yo pensaría que no. Yo pensaría que hay que llamar a la calma, hay que exigirle mucho más a los políticos, hay que exigirle mucho más a quienes se ejercen como jefes de debate, hay que exigirle mucho más a estos influenciadores, además que en redes sociales lo que hacen es reproducir estos mensajes, para que haya mucha más responsabilidad, porque lo grave es que vamos a llegar a la segunda vuelta con un escenario excesivamente polarizado, en el que, insisto, va a ser difícil que la parte que pierda las elecciones tenga una actitud constructiva de cara a ese nuevo gobierno, y eso, insisto, pues es muy grave en un país que necesita reactivación económica, necesita reconciliación después de los acuerdos de La Habana, y que cada vez se sume más en este ciclo de la polarización. Claro. Profesor Mauricio Colom, muy buenos días. ¿Tiene usted ahí en la historia de la política de nuestro país casos similares que se hayan dado en materia de elecciones próximos a una segunda vuelta? Y si no lo tenemos en el país, ¿recuerda uno similar de pronto en alguna parte del mundo? Claro. Pues acá tuvimos a Uribe, cuando quiso apoyar a Santos,
recurrió a una estrategia infame y era recordarle a la gente que Antanas Mockus en ese momento empezaba a padecer una enfermedad. Entonces tuvo una serie de mensajes desobligantes contra Mockus para asegurar que su candidato, Juan Manuel Santos, se impusiera. Pienso también que tuvimos algo similar en la campaña entre Álvaro Uribe y Horacio Serpa en el 2002, un juego sucio en contra sobre todo de Horacio Serpa por parte de la campaña de Uribe, diciendo que era la repetición del proceso 8000, etcétera. En Estados Unidos, no se nos olvide que Donald Trump hizo campaña con el tema racial, hizo campaña con el tema del supremacismo blanco, incluso puso en tela de juicio el carácter estadounidense o la nacionalidad más bien de Barack Obama. Jair Bolsonaro también haciendo campaña tuvo pues una serie de comentarios en contra de Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que atacaban básicamente su persona, lo acusaba de guerrillero, de comunista, amigo de Maduro, etcétera. Desafortunadamente en América Latina lo que hemos visto en el último tiempo es a una derecha y a una izquierda que se han olvidado un poco de los mínimos para deliberar, ¿no? Se han alejado un poco de la deliberación y han trasladado o han reemplazado más bien esa deliberación por los ataques personales. Desafortunadamente lo hemos visto en el último tiempo en casi todas. Si uno mira, por ejemplo, Perú, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, si uno mira Nick Cast, si uno mira ahora Petro Hernández, si uno mira Bolsonaro, Haddad, en todas esas lo mismo, ataques personales, videos, noticias falsas, exacerbación de los odios en redes sociales. Es una espiral de violencia que está degradando la política en América Latina. Uno de los temas es que llegamos al día 19, se va a producir la segunda vuelta, gane quien gane, el país pues no va a cambiar de la noche a la mañana y será necesario que uno de los dos ceda y se inicie ese diálogo que permita conducir las aguas al cauce democrático y al cauce de la decencia en la política. ¿Qué sería lo esperable? ¿Qué tendría que pasar para que tanto los partidarios del candidato Petro como los partidarios del candidato Hernández logren, y el resto de los colombianos logremos reconciliarnos y llevar el país a buen puerto? Mire, lo primero es que tiene que haber un mensaje de ambas campañas, ¿sí? Tanto en la persona de Gustavo Petro como en la persona de Rodolfo Hernández. Ellos tienen que enviar ya una señal de que se tiene que parar esta lógica de los insultos, porque no puede haber dos candidatos que hablen de paz. Rodolfo Hernández no puede decir que él votó sí a la paz de La Habana. Gustavo Petro no puede hablar de la política del amor y al otro día salir en redes sociales a destrozar a su contrincante a punta de ataques personales. Es decir, no tiene ningún sentido que Rodolfo Hernández siga reproduciendo esta idea de que Petro es un guerrillero. No tiene sentido, por ejemplo, que Petro no desautorice a sus seguidores cuando dicen que Rodolfo Hernández de alguna manera es culpable de la muerte de su hija. Eso es, en ambos casos son afirmaciones inaceptables. Entonces, lo primero, pensaría yo, tiene que haber un gesto de grandeza por parte de los dos candidatos. Grandeza, magnanimidad, generosidad. Y yo pensaría, y aquí es clave el papel de los medios de comunicación, no podemos tener un candidato que dice que él no asiste a debates, que él no delibera, porque también yo creo que algo que exacerba los ánimos, dramatiza el discurso, es esta idea de yo me voy a limitar a enviar mensajes por redes sociales, por TikTok, por Twitter, en canciones, y aquí cuando se sacrifica la deliberación, cuando se sacrifica el diálogo, la puesta en perspectiva de argumentos, de programa de gobierno, que es lo que hemos visto, pues eso pues básicamente termina en este enfrentamiento. Ahora hay que decir que también en ese momento Petro lo hizo y fue muy responsable, decir yo no voy a ir a debates. Entonces hay que rescatar un poco la cultura del diálogo, pero esto si no viene de arriba es muy difícil que abajo suceda. Sí, 7 de la mañana, 46 minutos. Hasta ahora hablamos con Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, quisiera hablarle de lo que sigue. ¿Qué debería hacer la campaña de Gustavo Petro y por supuesto también la campaña de Rodolfo Hernández luego de que se conocieran estos videos que han sido rechazados por muchos pero justificados por otros? Desde su perspectiva, ¿cuál debería ser el paso a seguir para salir de esta situación en la que se ven inmersos en este momento? Mira, yo creo que hay que cortarle las alas a estas personas
que viven de las noticias falsas, que viven de estos videos que a mi juicio incitan un poco al odio, a la desfiguración del rival político. Si no se desautoriza desde arriba, personas cercanas a Petro, a su jefe de debate, el mismo candidato, va a ser muy difícil. Te pongo el ejemplo de Egan Bernal, a quien atacaron con todo, simplemente porque se le ocurrió decir yo voy a votar por esta persona, por Federico Gutiérrez. Eso es tan absurdo como torpe electoralmente, porque se les olvidó, terminó sepultado, que el futbolista más importante de la historia del fútbol colombiano, que es Willington Ortiz, que además viene de una zona deprimida, que ha sufrido en carne propia las contradicciones del sistema político, hizo público su anuncio a Petro y eso pasó desapercibido. Es tal el odio que los mismos influenciadores de campaña del pacto histórico terminaron visibilizando el voto de Egan por Fico y terminaron invisibilizando el voto de Willington Ortiz. Eso habla también de un matoneo a las personas que deciden en uso de su libertad decir por quién van a votar. Entonces yo creo que lo primero es desarmar y acabar con esa campaña. Se ha pedido muchas veces cuando se dieron los resultados de la primera vuelta, lo primero que se dieron a decir fue nos vamos a acercar al centro, vamos a reconciliarnos, esto es la política del amor. Pero pues cuando uno ve, insisto, algunas declaraciones, sobre todo, insisto, poniendo en tela de juicio la condición de Rodolfo Hernández como víctima. Yo no soy seguidor de Rodolfo Hernández, pero no porque no me guste o sea mi contradictor político, hipotéticamente yo no puedo despojarlo de su condición de víctima porque tiene familiares que fueron asesinados en el contexto del conflicto. Entonces eso es muy grave. Entonces ya tienen que desautorizar a todas las personas que están apelando al odio para conseguir votos. Eso si no va a ser muy difícil gobernar, gane Gustavo Petro o gane Rodolfo Hernández. Pues muy interesante todo este análisis que usted ha hecho aquí en Señal de la Mañana en Radio Nacional de Colombia, en Canal Institucional. Profesor Mauricio Jaramillo, le agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y les deseo un feliz resto de mañana. 7 de la mañana, 49 minutos.